Damos gracias a nuestro Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da para poder estar compartiendo su palabra. Vamos a tener otro momento de oración. Vamos a poner este tiempo también en las manos del Señor. Mientras aprovechamos que los chicos están pasando a las clases, y también vamos a estar orando por la actividad que tienen en paralelo los chicos también, que ellos reciben la palabra también, los adolescentes, los niños. Así que es un tiempo también de poder estar recibiendo la palabra. Señor, yo quiero darte gracias una vez más por tu presencia. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve como dice tu palabra, de donde no sabemos cómo viene, a dónde va, pero sabemos que es tan real, tan poderoso, tan fuerte, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda estar sosteniendo, hablando, corrigiendo, fortaleciendo en este tiempo. Señor, que este tiempo de abrir tu palabra sea de bendición. Pedimos también por la escuela dominical, por los adolescentes, Señor, que también están recibiendo ahora esta palabra, tu palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes preparadas cosas para nosotros. Señor, las pedimos, las reclamamos. Confiamos, Señor, que tú eres este Dios que todo lo puede y que todo lo sabe para cada uno de nuestros tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos hablando de lo que es ser iglesia. Tendríamos para hablar mucho más también, ¿no? Pero, y hablamos de muchas de estas cosas que nos están pasando y que como iglesia queremos enfocarnos porque nos hace bien pensar por qué somos iglesia. La verdad es que cumplimos 100 años como iglesia justamente por la gracia de Dios. No por mérito nuestro, ni de nadie, de los que han estado, de los que estén, sino porque reconocemos que es nuestro Señor que es el que nos sostiene. Y vemos en la palabra, vemos en la Biblia, estas cosas que justamente Pablo en su visión, en su oración, en esto que el Espíritu Santo le estaba revelando, iba como levantando obreros que tenían justamente esta manera de también acompañar iglesias. Justamente nosotros en los estudios bíblicos estamos hablando de Tito, vamos a empezar ahora dentro de un poquito a hablar de Timoteo, y cuando uno ve cómo Pablo les aconseja y les va diciendo las dificultades que van a tener, las cosas en que se tienen que enfocar, en las que no tienen que perder tiempo, en las que se tienen que sí dedicar, encontramos este pasaje. Le voy a pedir que lo podamos buscar. Está en 1 Timoteo, capítulo 4, los versículos del 7 al 9 y del 13 al 16. ¿Escucha bien? Bien. 1 Timoteo, capítulo 4, los versículos del 7 al 9 y del 13 al 16. Allí está. Dice, fíjense en estas palabras de Pablo con todo su amor a este obrero que estaba trabajando en una iglesia. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y un poquito más adelante, en realidad es todo el pasaje precioso, los versículos 13 al 16, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo tenía muy presente
que en esto de tener que liderar, tener que acompañar, seguramente se iba a distraer en un montón de cuestiones que le iban a estar surgiendo. Pero una de las cosas que le pide es este versículo 7, ejercítate en la piedad. A ver, y habla, sí, cuidarse del cuerpo es de provecho, pero si seguís y cuidás y ejercitás la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Y le vuelve a afirmar, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué significa esta frase? Ejercitarse en la piedad. Ejercitarse en la piedad. ¿Saben que estuve buscando, viendo, es difícil definir la piedad, pero es esto de tu amor que tenés con el Señor. ¿Cómo es ese amor que tenés para caminar con el Señor? ¿Cómo es tu amor en las cosas del Señor? ¿Cómo es tu amor y tu dedicación en aquellas cosas que se refieren a tu vida personal, a esta íntima comunión que tenés con el Señor? Y eso es algo que viene desde lo que uno mismo tiene en la relación personal con Dios y también con el prójimo. Es muy interesante esta frase. Vieron que cuando uno quiere ejercitar algo, los deportistas son el ejemplo más clásico de esto. Tienen que tener una disciplina, tienen que saber exactamente qué hacer, qué no hacer. Tienen que saber cómo fortalecerse en algún momento que están pasando por alguna lesión, de qué manera tienen que fortalecerse y qué no tienen que hacer. Esto de estar enfocado en tu vida espiritual. ¿Pensaste en algún momento qué te falta en tu vida espiritual para seguir creciendo? A mí me impacta mucho estas palabras que le dice Pablo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti. Todos tenemos un don. Todos tenemos un llamado. Yo creo que todos sabemos exactamente cómo es que el Señor nos puso en su camino y qué es lo que está esperando de ti. ¿Lo abandonaste? ¿Lo dejaste? ¿Lo recuperaste en algún momento? ¿Los estás ejercitando? Pablo le decía a Timoteo, no descuides esto porque hubo una palabra, hubo un plan de Dios, hay un designio de Dios para tu vida. Y eso es lo muy importante. Eso es muy, muy importante. Y yo creo que esto a nivel individual, todos tenemos que tener un tiempo para justamente sentarnos con el Señor y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo sé que me llamaste. Yo sé que muchas veces te he fallado, que no te entendí, que aún entendiéndote me hice el que miraba para otro lado, pero yo sé que tengo este llamado. Yo sé que tengo esto que vos me diste. Tengo este don, este regalo, no por gracia de nadie, sino porque vos me lo diste. Y eso es muy valioso. Eso es muy valioso para tu vida y para la vida de todos los demás. Porque somos comunidad, somos iglesia, y ese don es un don puesto por Dios para la edificación del pueblo de Cristo. ¿Se entiende? Un impacto personal. Y es un impacto también para el cuerpo de Cristo. Por eso es importante estas palabras. Ejercítate en la piedad. Miren, si amás a Cristo, tenés que tener la escala de valores muy clara. El Señor está primero. ¿Cuántas veces, y de esto también yo levanto la mano y me hago responsable, cuántas veces manejamos tan mal nuestro tiempo y dejamos a Cristo para algunos momentos del día, cuando podemos darle los mejores momentos del día? Y esto es así. Cuando uno habla de estos hábitos espirituales, de esta conducta espiritual, de esta disciplina espiritual, es muy simple. ¿Cómo se genera justamente un hábito? Con disciplina. ¿Vieron? Por ahí a ustedes le ha pasado, sin querer o proponiéndoselo. ¿Cómo genero yo un hábito? Vieron que todos tenemos hábitos. Piensen, ¿cómo llegó este hábito a mi vida?
Y porque en algún momento lo empecé a repetir todos los días y ahora ya es hábito. Y ahora si no lo hago, digo, uy, me está faltando algo. Esto. Somos así. En la vida espiritual es igual. El hábito lo hacemos justamente con la disciplina. Y cuando hablamos de disciplina espiritual, parece como que, no sé, tenemos que hacer cosas tremendas. Y es muy simple. Esto de ejercítate, que le dice a Timoteo, él se lo repite también a Tito en algún momento, en esta misma línea. Es esto de poner tu corazón en las cosas del Señor. Primero, ponelo. Nosotros tenemos los medios de gracia, decimos, en la iglesia, en la doctrina de la iglesia, y en estos medios de gracia entendemos que es la oración, la lectura y compartir la cena. Es esto que nos pidió el Señor, la comunión, compartir este tiempo en donde todos juntos podemos estar como pueblo dándole gracias al Señor. Y estas disciplinas tienen que ver con cosas muy, muy concretas. Un tiempo para leer, un tiempo para orar, un tiempo para compartir con los hermanos. Cuando hablamos de justamente la oración, hay un pasaje también en 2 Timoteo capítulo 3, los versículos del 14 hasta el 17. Lo voy a leer. Dice, pero tú, le sigue hablando a Timoteo, fíjense, una carta después, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando abrimos la palabra de Dios y oramos antes diciéndole, Señor, yo me quiero poner los lentes espirituales para entender esto que vos me querés decir, es tan importante, el Señor empieza a revelarnos cosas. Y fíjense en que la palabra de Dios es justamente esto que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Esto que aprendiste de chico, conservalo, persiste, no lo dejes, que sea un hábito, que sea justamente esto que te esté sosteniendo. Y aclara, porque esta palabra de Dios que aprendiste de la niñez te hace sabio para las cosas de la salvación. Podés entender aquellas cosas que no la podés entender pensándola. Te tiene que ser revelada por el Espíritu. ¿Cómo? Por la palabra. Y esto de cuidar la salvación y de ser sabio en la salvación. Y dice, porque toda la Escritura nos enseña ¿qué? A corregirnos. A mí me encanta esto. Porque a veces dice, ¿cómo le digo a otro que haga esto? Y la palabra te lo dice de una manera, por medio del Espíritu Santo, que la entendés y que te la hace saber. ¿Y para qué? Para que vos puedas corregir tus rumbos, para que vos puedas saber las direcciones que tenés que tomar, para que puedas saber cuáles son los mejores caminos para tus momentos. Esta palabra, como dice en este versículo, es para enseñar, para redarguir, justamente para ir a fondo. Es una palabra que llega profundo, justamente, ¿no? Llega hasta lo más profundo de tu propia vida. Es esta palabra que te va a desafiar, pero desde el fondo hasta afuera, cuando realmente estás dispuesto a entender, a ahondar, a profundizar y a dejar que esta palabra te inunde. ¿Cómo? Leyéndola. Nadie te va a obligar a nada. Nadie, sino es que es un hábito que uno mismo tiene que hacer, que uno mismo se tiene que hacer en esto de dedicar el tiempo para la lectura de la palabra. Y fíjense que también termina diciendo el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Uno dice,
¿Perfecto? Sí, vamos en camino a esta perfección. Sed perfecto porque yo soy perfecto, dijo el Señor. Y Él está esperando que sus hijos, justamente en esta piedad, en este camino, lleguen a lo más alto. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos prepara. Miren, yo les digo, como testimonio de lo de ayer y de lo que hemos vivido muchas veces cuando hemos salido, nos arrimamos a personas que ni conocíamos, ni sabíamos. Algunos difíciles, estábamos en la puerta del PAMI, en la puerta del Hospital de Niños Zona Norte. Uno entiende que hay situaciones difíciles, pero cuando empieza a escuchar y empieza a ver la dificultad de la situación y de lo que están pasando muchas personas, uno se queda como, necesito ser preparado por la palabra. Uno no sabe lo que va a decir, no sabe con qué va a decir el otro, pero cuando empieza este diálogo con la persona, es increíble cómo el Espíritu Santo va fluyendo en esto y te va dando justamente memoria de algunas palabras y de lo que uno puede llegar a decir, lejos de ser un gran maestro o un gran o una persona que pueda dar consejos todo el tiempo. No, simplemente escuchando, estando. Y esto es tan simple como estar preparado por la palabra de Dios. Y para recibir esto, porque por ahí son cargas muy pesadas. Son cargas pesadas que uno recibe. Ayer recibimos muchas cargas pesadas. Por eso hoy lo compartí en el grupo de oración, para que también lo podamos tener en oración. Porque son situaciones tan complejas y uno dice, Dios, Señor, manifestaste en esto, no sé cómo, pero hacelo. Es un bebé de días, es una vida, es una situación, es una persona. La palabra de Dios tiene esto, nos prepara. Dice que la palabra nos hace sabio para la salvación, nos enseña, nos corrige, nos hace ser este hombre perfecto y nos prepara para toda buena obra. Saben, en el Salmo 19, esto es, desde que los hijos de Dios hondan en la palabra de Dios y la leen, encuentran esto que el salmista lo dice en estas palabras también. Salmo 19, 7 y 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, ley, la palabra de Jehová, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, la palabra de Jehová, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Convierte el alma, te hace sabio al sencillo, alegra el corazón y alumbra tus ojos. Esto es la palabra de Dios. Muy rápido, vamos a otro de estos elementos de gracia que como iglesia tenemos, la oración. La oración también es aquello que podríamos estar hablando mucho de la oración, pero yo simplemente quería rescatar un pasaje del mismo Señor Jesús cuando dice en Mateo 6, versículos 5 al 7. Si quieren después pueden leer todo lo demás. Cuando Jesús habla de la oración, me encanta cómo Él encara esto, viendo lo que Él veía, que todos oraban así muy artificialmente, muy pomposamente en las calles. Y el Señor dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Chao, palabra durísima. No seas como los hipócritas. O sea, había gente que oraba hipócritamente. Sí. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Lo peor que podemos hacer es orar hipócritamente para el público. ¿Se entiende? Dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, entra en tu casa, en tu lugarcito, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Me encanta esta manera de orar, tuya con Dios, en la intimidad.
Si no tenés un lugarcito en tu casa para orar, hacételo. Si tiene una puerta, mejor, como dice acá. ¿Pero por qué? Porque estás vos y el Padre. Él está dispuesto. Dios grande, todopoderoso, está dispuesto a ir, a escucharte, a hacerse uno con vos. Y en esa intimidad dice que Él se libera el poder de Dios. Se libera, porque hay una promesa acá, ¿no? En el versículo 6. Y tu Padre que ve en lo secreto, que ve, no solamente te oye, te ve. Ve tu corazón, ve lo que te está pasando, ve lo que le querés decir. Aunque no necesitas que se lo digas, Él ya lo sabe, pero Él en ese momento de intimidad lo ve. Dice, te recompensará en público. Él va a contestar. ¿Saben? Esto es parte del hábito de la disciplina espiritual. La lectura, la oración. Créanme que podemos seguir hablando horas de la oración. Agrego una cosita muy chiquita en esto, que es el ayuno y la oración. Y el ayuno no es solamente la abstinencia de no comer, la abstinencia de algo que en algún momento deseo. Esto va mucho más allá. Es apartar la vista de las cosas de todo el tiempo y de este mundo y abstraerte para poder tener este tiempo de comunión con Dios. El propósito no es castigar al cuerpo con hambre, no es castigar a la carne, sino es redirigir mi atención al Señor, a Dios, a fin de ¿qué? De obtener esta intimidad profunda con Él. Y esto está bueno, apartarse, ayunar. Saben, la palabra lo dice, ¿no? Desata poder de Dios. Y esto es así. Si no oramos, si no leemos la palabra, nos está faltando la esencia de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Y termino muy rápidamente con lo que decíamos recién de la Santa Cena. Qué importante es que lo privado lo puedas compartir también en lo público, en la comunidad. Porque somos iglesia. Y como somos iglesia, todos necesitamos unos de otros. Fabián lo decía hoy cuando daba su testimonio. Y yo creo que nos pasa todo esto de, no es no venir, es no estar con los hermanos. No estar con los hermanos. Ese tiempo de verlos, que es chiquito, guarda que lo nuestro apenita son 1 hora y media, 2, por semana. Pero esto de buscar estar con los hermanos es tan importante. Y cuando nos reunimos y tenemos como hoy el momento de Santa Cena, es cuando decimos, Señor, venimos de acá y hoy estamos acá, por tu gracia, por tu sacrificio, por tu cruz. No fue mérito nuestro, para nada. Y termino en esta línea. Y justamente un pasaje que estuvimos leyendo y meditando en el estudio bíblico, en Tito capítulo 3, los versículos del 4 al 9. Perdón, voy a leer del 3, porque tiene que ver con esto. Tito 3, del 3 al 9, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿De dónde venimos? De acá. Miren, sí. Uno dice, ¿tanto? Sí. En alguna de estas cosas o las que haya sido tu vida. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es lo que vamos a recordar, no nuestros méritos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos regenera, genera cosas nuevas, cambia lo viejo por lo nuevo. Por esa misericordia nos lava, nos hace sentir puros, no impuros, nos limpia de todo pecado y maldad y nos pone en un lugar distinto. ¿Todo por dónde?
por medio de la obra del Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es el camino donde estamos, justificados, salvados, regenerados, limpiados por el Señor. Y termina, sigue en el versículo 8 y dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Con firmeza, con dedicación. Y el versículo 9 dice, pero evita las discusiones necias. ¿Para qué te metes en estos temas? ¿A dónde va a ir? ¿Te va a dar crecimiento? ¿En serio te va a dar crecimiento? ¿Estás dispuesto a perder 8 horas, años, discutiendo lo mismo? Y genealogías, eran las discusiones que tenían en su momento las iglesias primitivas, ¿no? Pero evita las cuestiones necias, genealogías, ellos eran mucho de esto, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Esto también es parte de cómo filtramos nosotros nuestros tiempos en la intimidad del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo creo que estas cosas que estamos rescatando de por qué somos iglesia son muy necesarias para renovarlas todo el tiempo. Hacete un tiempo diario, para leer la palabra, para orar. Hacete un tiempo para estar en comunión con los hermanos. Eso nos bendice y es palabra fiel. Y dice la palabra que insistamos en esto de que la piedad sea en nosotros algo fuerte, algo que nos sostenga. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque una vez más tú nos pones a través de tu palabra en el camino y en la dirección correcta de lo que tú quieres que seamos, que hagamos. Señor, queremos ser obedientes a tu palabra porque te amamos, porque nadie nos obliga, porque sabemos, Padre, que esto es vida para nosotros. Esto es liberación para nosotros. Esto es renovación, Señor. Esto es fortaleza para nuestras vidas. Y yo te doy gracias, Padre, porque como pueblo de Cristo podemos reconocer de dónde venimos y dónde estamos, justamente por tu amor, por tu gracia, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque como pueblo también podemos compartir este tiempo de comunión, recordando, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros. Te alabamos, te bendecimos y a ti te damos la gloria por siempre. Amén. Amén.